Diego, ¿cómo estás? Rodrigo y Sergio de ATP, ¿cómo andás? ¿Cómo les va, Rodrigo, Sergio? Siempre un gusto comunicarme con ustedes. Igualmente. Diego, importante lo que se está tratando en el Congreso Nacional, la ola privatizadora que pretende el gobierno de Milei va a llegar a Aerolíneas Argentinas. ¿Qué es lo que, a ver, en esta instancia, qué es lo que se puede decir? La verdad que suena un poco a revancha lo que está sucediendo hoy con el gobierno, porque ustedes saben que fue un caballito de batalla la privatización de aerolíneas, no solamente durante la campaña, sino durante el gobierno de Cambiemos. No se llevó a cabo. Luego el presidente me envía un proyecto de ley, la ley base, justamente de privatización de aerolíneas, pero él mismo lo quita luego del catálogo de privatizaciones a la empresa. Y ahora que hay un conflicto de índole gremial con los trabajadores, con las trabajadoras, ha habido una especie de, bueno, de volver con ese tema, con mucha violencia verbal. ¿Por qué? Porque se habla de la eliminación de aerolíneas. El presidente del PRO habla de el desguace directamente. Ya no es una cuestión que dice la oposición, lo dicen los aliados al gobierno, desguazar aerolíneas, desarmarla. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Esper, dice que hay que regalarla. Quiero decir, todo esto ha generado una situación muy compleja con los trabajadores. Hay que entender que alguien que trabaja en Aerolíneas Argentinas o que ha puesto ahí su vida entera, esta incertidumbre lo empuja a la desesperación. No saben qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar, porque lo que ayer se quitó hoy se volvió a poner como una prioridad, que es la privatización de una empresa que nosotros tenemos nuestra opinión. Aerolíneas Argentinas atravesó la crisis del COVID de una manera muy digna. Fíjense que los estados, incluso Alemania con Lufthansa, España con Iberia, la misma empresa holandesa, KLM, Air France, todas fueron Estados Unidos. Puso un montón de recursos para sostener a las aerolíneas que se caían en la pandemia. Bueno, la Argentina, la verdad que pudo atravesar eso, la aerolínea terminó con un resultado positivo y hoy va a un desguace muy complejo, muy grave a nuestro entender, Rodrigo. Ahora, ¿dan los números en la Cámara de Diputados, por lo menos a priori? ¿Qué es lo que podés indagar sobre tus colegas, la decisión, digamos, que están teniendo los distintos bloques? Bueno, hay que ver, ustedes vieron, digo, porque esto ya sucedió hace 2 semanas con el veto, que diputados que decían una cosa después votaron otra, o que votaron una cosa después votaron otra, y que hasta hubo diputados que renunciaron a la Cámara para que venga otro diputado que vote distinto. Renunciaron, digo, porque les dieron algunos un cargo en otro organismo. Esto está muy complejo, esta fue, yo creo, la situación de mayor deslegitimación del Congreso argentino de los últimos años. Porque uno puede estar de un lado y del otro, y eso sucede, y la política, tiene que respetar esa posición de cada uno, pero claro, ya cuando hay una mutación tan grande, después de lo que significó el veto, no tenés la manera de determinar exactamente quién es quién a la hora de votar en el Congreso. Y sí hay algunos que fueron muy consecuentes, votaron a favor o en contra siempre, pero otros han cambiado su voto. ¿Ves una especie de borocotización de la política en esta fase del Congreso Nacional? Es un momento complejo. Creo que lo del veto ha sido, además de grave por el impacto, ¿no? Porque en realidad se terminó de dar la oportunidad de recomponer haberes jubilatorios, pensionados y jubilaciones que se habían retrasado muchísimo. No era la gran revolución previsional, era un ajuste del 8% del haber jubilatorio, y era además, sobre todo, y esto en Santa Fe es muy importante, era que tengan recursos las cajas de jubilaciones no transferidas. Ustedes saben que les cortaron los víveres a las cajas de jubilaciones provinciales.
y el efecto en Santa Fe fue inmediato. Una vez que el veto fue rechazado, Santa Fe terminó aprobando una reforma previsional totalmente perniciosa y que atrasa con respecto a los trabajadores, a las trabajadoras, a los empleados públicos. Entonces, fíjese cómo el impacto se va dando, ¿no? La cuenta libertaria va llegando y bueno, duele mucho en el bolsillo de mucha gente y en los proyectos de vida de mucha gente. Diego, ¿por qué estamos hablando 30 años o más de 30 años después nuevamente de privatizaciones? Si ya hay una experiencia que no resultó, claramente no resultó lo de Aerolíneas, cuando devolvieron era una chatarrería aérea básicamente. ¿Por qué estamos hablando otra vez de privatizaciones en este sentido si ya hay una experiencia anterior que no sirvió? Es exactamente eso, hay que tener en cuenta eso. El problema nuestro no es que las cosas se hagan bien o mal, sino que además cuando se hacen mal se repiten. O sea, se repite el error. Porque el caso de Aerolíneas es emblemático. Sucede que hay algunos legisladores, digo, sobre todo los que viven en el centro porteño, muy cerquita de Buenos Aires, o los que se abrazan a Buenos Aires, que no necesitan de Aerolíneas Argentinas, por lo que se ve. Al contrario, ellos sostienen que no tienen que ir a ninguna parte al interior. Aerolíneas hoy tiene 22 destinos en el interior del país donde solamente va Aerolíneas Argentinas. Y yo diría en un hecho muy grave, que ya empezó a suceder, y yo lo vengo planteando desde el primer día, cuando se habló de los cielos abiertos se puede decir cuando estaban cerrados. Los cielos en Argentina no están cerrados, no estuvieron en nuestra gestión cerrados, donde creció Flybondi, JetSmart, además de Aerolíneas. ¿Pero qué quieren hacer con Aerolíneas? ¿Qué empezaron a hacer con Aerolíneas? La obligan, por supuesto, por su carácter de aerolínea de bandera nacional y de fomento, a ir a destinos que no son comerciales, que no tienen rédito económico. Y en los destinos donde hay rédito económico, por ejemplo, Mar del Plata en enero o Bariloche en julio, ahí le ponen una competencia feroz, ya lo hicieron. Con lo cual la funden a la empresa. Y ya hemos visto lo que pasó cuando se quiso privatizar Aerolíneas. Vendieron en 2 semanas 20 y pico de aviones. Todos los activos que tenía Aerolíneas en el exterior los vendieron. La vaciaron. Y finalmente el Estado argentino tuvo que hacerse cargo del pago del personal y de la nafta, del combustible de los aviones. Entonces, esto ya lo vimos, es un desguace, y la verdad que la Argentina pierde. Diego, te saco de este tema y te meto más en tu patria chica, la provincia de Santa Fe. Sos un jurista muy respetado. Se viene un debate sobre la reforma constitucional. Ya te lo he preguntado, pero el público se renueva, diría la Chiqui Legrand. ¿Te gustaría ser parte de este debate histórico de la llamada, digamos, a la convención constituyente? Es un tema en donde a mí me ha tocado trabajar desde muy temprano. Y todavía hoy sigo sosteniendo el observatorio sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe con alumnos, con distintos expertos, que me parece fundamental trabajar. Y me tocó ser el autor de la Constitución comentada de la provincia de Santa Fe, que es creo yo, la manera de interpretar qué Constitución tenemos. Creo que hay que ser parte de esto, de cualquier manera, participando como técnico, como representante, como convencional. Sucede que hay que analizar para qué queremos reformar la Constitución. Ahí está el punto de inflexión. ¿Qué reformarías de la Constitución? La Constitución requiere actualización, es cierto. Siempre lo hemos planteado. A mí hay algo que me obsesiona, que es la autonomía de los municipios. La Constitución de Santa Fe solo debería reformarse para otorgar autonomía a los municipios santafesinos, que les va a dar una vida local mucho más potente, más rica de la que hoy tienen. No solo Santa Fe y Rosario, las 2 metrópolis, porque Santa Fe tiene la característica de tener 2 grandes metrópolis,
La provincia tiene 2 grandes metrópolis en su haber. Además, 300 y más de 360 comunas, localidades y 50 ciudades. Con lo cual es de lo más rico que tiene la provincia de Santa Fe. Pero creo que hay también algunos traumas en esto, ¿no? Un trauma importante es la reelección de los gobernadores. En Santa Fe hay reelección para que no tengan miedo, sobre todo los que les toca gobernar. Hay reelección en la provincia de Santa Fe. Sucede que requiere de un intervalo, de un periodo de gobierno. Ese fue el planteo de los constituyentes del 62. Pero el trauma ese no nos puede impedir actualizar nuestra constitución. Salvo que, bueno, el gobernador diga que quiere ser reelecto él mismo y que se haga una reforma para mirarse al espejo. En Santa Fe también es cierto. Qué buena frase esa, qué buena frase esa. Off the record, Unidos por Cambiar Santa Fe, los distintos partidos tienen un obstáculo, como bien vos decís, un trauma con respecto a esto. Algunos dicen no debe ser la reelección para este gobernador que, juró por la Constitución vigente, y otros dicen debería dársele a Puyaro, por ejemplo, que es quien está gobernando, la posibilidad de ser reelecto por un periodo más. Vos, ¿de cuál de las dos posibilidades estás más cerca? Yo creo que la reelección en Santa Fe ya existe, que si existe también la oportunidad de dar reelección sin intervalos, esto dependerá de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero tanto Reutemann como Wiener, como el propio Bey, y no lo supimos finalmente de Lifchitz, pero creo que era una de las causas por las cuales él analizaba sí o no reformar, era que ninguno quería que cualquier reforma se le aplique al mismo. ¿Por qué? Porque eso es, como digo, es mirarse al espejo o mirarse el ombligo. En este sentido, creo que Santa Fe también, y esto hay que decirlo, Rodrigo, hoy tiene problemas muy graves. Es decir, más que pensar en la propia reelección, hay que pensar en las pymes que cierran en Santa Fe. Hay que pensar en que tenemos 10 puntos por encima de la media nacional en materia de pobreza y sobre todo de los jóvenes menores de 14 años. O sea, tenemos datos en Santa Fe que nos obligan a ocuparnos y a preocuparnos por temas que son esenciales, más allá de si un gobernador puede tener acceso a otro mandato o no. Ahora, la reforma debe tratar todo esto. Yo no me niego a la reforma en la medida en que tengamos claro las prioridades y las responsabilidades de cada uno para una Santa Fe que hay que proyectar a los próximos 20 o 30 años, como mínimo, como fue la Constitución del 62. Tenés un liderazgo político no solamente de hecho, sino también de derecho, porque sos el presidente del Partido Renovador, el partido de Massa, a nivel nacional. Pero muchas veces se ha hablado de vos como un dirigente que podría tener proyección provincial, ser candidato a gobernador. ¿Qué cambiarías? A ver, vamos al revés. ¿Qué le ves de positivo al gobierno de Puyaro y qué debería mejorar el gobierno de Puyaro? Sí, hay que evitar todas las cuestiones de las candidaturas por ahora, ¿no? Sí. Porque hay mucha situación de... Pero no me esquive la pregunta, Juliano, no me esquive la pregunta. No, por eso digo, salvado el tema de las candidaturas. Yo creo que el gobierno en este caso, el gobierno actual, el gobierno de Puyaro, tiene una problemática basada fundamentalmente en las prioridades. Creo que las prioridades son las que yo acabo de mencionar. Las pymes que cierran, realmente la brecha que existe respecto de la nación en relación a la pobreza. Santa Fe está por encima de la media nacional, 10 puntos. El problema fundamental de los recortes de los recursos nacionales. Si hay algo que le deberíamos plantear o recomendar al gobernador es ponerse de pie frente a los
ajustes y recortes que le está haciendo la nación a Santa Fe. A Santa Fe. Si vamos a defender a Santa Fe, tenemos que cumplir con ese mandato. No se puede aceptar el recorte de los recursos del subsidio, del transporte, digo. No se puede aceptar el recorte de los fondos de la coparticipación, la eliminación del fondo compensador del transporte urbano, la eliminación de los fondos de las cajas de jubilación, la eliminación de la obra pública. Entonces, en esto nosotros nos pusimos a disposición del gobernador para defender la posición de Santa Fe. Porque usted puede estar en un partido, en otro o en el que quiera, pero Santa Fe es Santa Fe. La provincia merece que la defendamos todos. Ahora, Diego, sin discriminación. Diego, el gobernador lo que dijo es que de alguna forma enarbola y se enorgullece de haberse hecho cargo de la obra pública que la nación abandonó. En ese sentido es como una visión diferente. Él lo que dice Puyaro es enarbola esa cuestión de, bueno, si no se hace tenemos que hacernos cargo. Pero en esa senda también hay que reconocer que, por ejemplo, muy cerca de aquí de Santa Fe, la Ruta 11, una ruta vital para el Mercosur, en alguna lista de compromisos la nación lo había asumido y todavía se sigue esperando eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. Yo coincido con vos. Hay muchas cosas que se deberían haber hecho mejor en el anterior gobierno, en el anterior del anterior, en el otro, en el otro. Lo que está claro es que hoy estamos peor. Y estamos peor, ¿por qué? Porque nos cortaron todos los recursos. No ya una demora, una discusión sobre una obra que no se hizo, un tren que falta. No. Acá eliminaron el tren que ya estaba con prueba de vía hecha, sí. Santa Fe, Laguna Paiva. Deterioran el servicio de Rosario Cañada de Gómez. Se eliminó el expreso Rosario-Buenos Aires. Quiero decir, acá hay cosas que están pasando. Quitaron a Santa Fe de la hidrovía. Ustedes saben que nuestro objetivo había sido que Santa Fe, con las otras 6 provincias costeras, se sienten a decidir sobre la hidrovía. Bueno, lo quitaron, lo derogaron. Vos trabajaste mucho por el tema de la hidrovía, trabajaste mucho. Yo sé, digamos, muy bien que tu función como ministro de Transporte te llevó a ser uno de los estandartes más importantes que tuvo tu área. ¿Qué pensás, digamos, de lo que propone Puyaro? Porque parece como que se licúa mucho el poder de la provincia de Santa Fe con tantas provincias que quieren ser parte de la hidrovía. Es que sucede que ahora, en este momento, Rodrigo, ninguna provincia va a ser parte de la hidrovía. Estamos luchando para que volver a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que habíamos logrado es que las 7 provincias estén sentadas, no solo para controlar la hidrovía, sino también para recibir los recursos que son propios del peaje. Claro. Hasta ahora el peaje se lo llevaba la empresa concesionaria y la vía navegable troncal era agua de nadie, era solamente de la concesionaria. Ni mirábamos lo que pasaba en la hidrovía. Fue nuestro objetivo poner a las provincias en el medio. Y las provincias no son de un color político, son de diferentes colores políticos. Por lo tanto, eso hay que recuperarlo. Y otra vez nos pusimos a disposición, no solo del gobierno de Santa Fe, de Entre Ríos, de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Formosa y de Buenos Aires, para que estén sentados allí los representantes de la hidrovía. Porque si no vamos a una hidrovía como la de la década del 90, en donde hay un concesionario que cobra el peaje, no se sabe bien qué pasa con ese peaje, y nuestro objetivo era reinvertirlos en los puertos públicos, en los accesos, en sobre todo el desarrollo de una hidrovía más larga, más grande, mucho más competitiva. Por eso luchamos con el tema de cobrarle el peaje a la flota extranjera, fundamentalmente a la flota del Paraguay, que ustedes saben, utiliza la vía navegable troncal, la tercera flota de marina mercante del mundo, y no pagaba el peaje. Y a mí me costó muchísimo, fuimos nosotros los que planteamos el peaje. Bueno, hoy termina reconociéndolo el presidente del Paraguay, y me parece muy bien que lo haya reconocido.
tarde, pero que lo haya reconocido. Para que entienda Todo la es gente, para que entienda la política gente lo que la hidrovía, siempre digo que es la madre de todas las batallas, pero lo que significa como ingreso, como recurso, digamos, genuino para la provincia de Santa Fe. Esto por ahí pasa desapercibido en la agenda social, o sea, mejor dicho, de la sociedad civil, pero es mucha guita, digamos, que ingresaría a la provincia de Santa Fe. es mucha y además se reinvierte y se multiplica, porque por ahora la hidrovía es una salida o ingreso, pero sobre todo una salida de productos exportables. El 80% de la exportación argentina sale por el Paraná, Paraguay, por el río Paraná, Paraguay, hasta el Plata, saliendo al océano. Ahora necesitamos llegar a Santa Fe capital con mayor calado, para que tengamos mayor flujo de intercambio. Necesitamos llegar al norte no solo de Santa Fe, al norte de la Argentina. Entonces, todo esto es estratégico, fundamental, y yo reitero que primero uno se pone a disposición, pero luego también le pide a los representantes de Santa Fe que tomen esta bandera y que más allá de las relaciones que tengan con el gobierno de Milei, o que hayan apoyado al gobierno de Milei en su momento, como lo apoyaron en lo que tiene que ver con las elecciones, hoy adopten un rumbo distinto en este sentido, porque tiene que ver con nuestra gente, con nuestras posibilidades. Y en esto yo no tengo que hacer ninguna crítica, sino un reclamo. El reclamo a defender a Santa Fe en serio, no solamente en los gestos. Te quiero aprovechar, Diego, en estos últimos minutos para... Hablábamos de ola privatizadora, hablábamos de Aerolíneas Argentinas, pero te voy a meter también en el ámbito de la provincia de Santa Fe con las dos empresas del Estado, la Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas. Escuchá lo que dijo el gobernador Puyaro sobre esto y decime qué es lo que te parece, qué captás del mensaje de Puyaro. Lo escuchamos. Vale. Se terminan los privilegios a las empresas del Estado. No son momentos para que nadie pueda tener ningún tipo de privilegios, porque necesitamos equilibrar las cuentas. No es justo, no está bien que el gobierno, que rentas generales termine subvencionando o sosteniendo las economías de estas empresas. Por eso estamos trabajando con los directorios para que estas empresas puedan ser eficientes. Primero, que puedan estar equilibradas con las cuentas y en segundo término que puedan empezar a hacer las inversiones que tienen que hacer. ¿Esto no se descarta entonces las privatizaciones por más que se trate de regularizar la situación de las empresas? Yo voy a trabajar y me lo tomé como una cuestión personal para terminar con los privilegios que hay en estas empresas y que estas empresas puedan ser eficientes, puedan tener un equilibrio y que puedan hacer las inversiones que tienen que hacer. Es la típica pregunta que hacemos todos los periodistas, ¿descarta o no que se vaya a privatizar la EPE y Aguas Santafesinas? El gobernador Puyaro dijo... No afirma ni niega. No afirma ni niega y terminó, pululando sobre la eficiencia. ¿Qué te queda de esa declaración de Puyaro? La verdad que no es muy claro, no es muy claro el mensaje. Digo, es claro, sí, plantear que tiene que haber eficiencia. Tenemos que mejorar los estándares, la calidad, eso, la verdad, eso es casi de perogrullo, ¿no? El tema es cómo, hay que establecer un camino, un trayecto, un método para lograr que eso suceda, ¿no? Creo que el concepto de que hay que terminar con los privilegios es un concepto antiguo, tradicional, que todo el mundo comparte. A nadie le gustan los privilegios, porque los privilegios vienen de antes de la Revolución Francesa, que se está hablando de que no tiene que haber privilegios. Creo que es una respuesta general. Nos falta la letra, no te digo chica, sino la letra grande de lo que piensa el gobierno provincial en materia de si las empresas públicas de Santa Fe, como por ejemplo la EPE, como por ejemplo la empresa de aguas santafesinas, requieren o no otro tratamiento. Ahora, si yo te pongo el título, Puyaro no descarta privatizar la EPE y Aguas Santafesinas, ¿lo firmás?
yo no creo que, digamos, el mensaje no ha sido contundente. Sí digo lo que yo pienso. Yo creo que ni la EPE ni Aguas Santafesinas tienen su salida en la privatización al estilo Milei. De ninguna manera. Ahora, pero Dieguito, lo que pasa es que Milei el otro día, bueno, después tuvo que recular en chancletas, ¿no? Pero dijo, tienen las provincias, los gobernadores tienen que bajar los gastos en 60.000 millones de dólares. Hay que seguir ajustar en 60.000 millones de dólares. Cuando dijo eso, yo digo, ¿de dónde saca la plata cada provincia? Lo primero que se me vino a la cabeza es Aguas Santafesinas y la EPE. No sé si pensaste lo mismo. No, primero, bueno, el blooper del domingo a la noche, 21 horas, no sesión, sino recinto principal del Congreso argentino, Milei equivocándose por 40.000 millones de dólares. Nada más ni nada menos. No hay antecedente de blooper de tamaña magnitud. Esto es así. Que me perdonen, pero es que si se equivoca alguien por 1.000, 2.000, 3.000 o por $1 millón de dólares, ya es un escándalo nacional. Equivocarse por 40.000 millones de dólares es grave. Pero digo otra cosa, quiero en esto, por mi posición en este tema del rol del Estado, ¿no? Ubíquense en el año 2001. El año 2001, todas las empresas estaban privatizadas, los trenes estaban cerrados, Aerolíneas estaba privatizada y la crisis fue tremenda. O sea, el que cree que va a resolver los problemas de la Argentina privatizando, ya vimos el resultado. Lo vimos en Aerolíneas, lo vimos en Ferrocarriles Argentinos, hemos visto que se llena de chatarra ferroviaria o aeronáutica ni eso, porque en realidad vendieron los principales aviones. Entonces, el que crea que por ahí va la cosa, en realidad esto es un ida y vuelta pendular de una tragedia. Lo que creo que sí tenemos que pensar es cómo invertimos, cómo inyectamos recursos, cómo generamos parámetros de eficiencia, y los privilegios estamos todos de acuerdo que no tienen que existir. Eso estamos todos de acuerdo. El tema es cuáles son los que se creen privilegios o no, ¿no? Diego, siempre es un gusto. Te mando un abrazo enorme. Igualmente un saludo para vos, para todo el equipo de ustedes, que siempre es también un placer comunicarme con ustedes.